sienta, que se escuche. Toma, loca porque te lo coma. Yo, extra como Maradona. Pongo los puntitos y las comas. Amo a quemar goma. Esto está ardiendo como Roma. Rompiendo litronas en la calle caliente. Como Arizona, siente el aroma. Tengo los datos y la fe. Estoy jugando con el croma. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Bueno, 9 de la mañana, 32 minutos. Nos vino a visitar Mica Guido García, concejal de la Coalición Cívica, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana. Bueno, un placer, Guido, que hayas venido. Gracias por la visita a La Rosca. No, gracias a ustedes por la invitación. Gastón, Micaela, un gusto poder conversar y con la audiencia también. Bueno, algunas cosas veníamos charlando, evidentemente todo lo que hace a cuestiones de movilidad urbana, de transporte en Mar del Plata, aplicaciones, taxis, servicio de colectivos. Bueno, esto es lo que hoy están trabajando en la agenda. Se avanzó con una de esas, o en parte con lo que significa la regulación de las apps. Empecemos por ahí, si te parece. Bien. ¿Estamos ya en ese periodo de 90 días de adecuación a la nueva normativa? Claro, como bien planteabas vos, en el primer semestre, en la primera etapa del año, conseguimos avanzar en uno de los temas que entendíamos que era muy importante, con los cuales ya veníamos trabajando desde hace muchos años desde nuestro espacio, en su momento con Angélica González, que inició el primer proyecto para darle un marco de habilitación o de regulación al funcionamiento de las aplicaciones como se las denomina, y a partir, digamos, de mi presentación en la presidencia en la Comisión de Movilidad, reimpulsamos aquel proyecto, le hicimos modificaciones y bueno, pudimos avanzar con una ordenanza, con el trabajo, con el consenso de la mayor parte de los bloques que aportaron a ese trabajo. Y como bien planteabas vos, dentro de esa ordenanza se prevé una reglamentación, que es la forma en cómo se implementa la norma, digamos, cómo se lleva adelante. Eso es una tarea que realiza el Poder Ejecutivo y que tiene, como decías vos, un plazo determinado de 90 días como para poder avanzar. Sé que se está avanzando en reuniones con los diferentes sectores involucrados para poder ir haciendo algunos ajustes. Obviamente la norma está planteada desde un trazo más general, un marco contextual, donde después por ahí cada regulación tiene que ir aplicándose. Por ejemplo, no sé, la cuestión que nosotros planteamos de que cada unidad tenga que tener una identificación, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Durante qué periodo? Si es solamente cuándo. Nosotros planteamos que tiene que ser cuando está trabajando la unidad, no todo el tiempo, porque son unidades que se usan, no son unidades afectadas, también, claro, al transporte, sino que son unidades que se usan como un complemento muchas veces de la persona. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? de cuestiones que por ahí se tienen que ir afinando para poder llegar a tener una ordenanza que después sea de aplicación simple para quienes la tienen que llevar adelante. El tema de las licencias profesionales, el tema de las antigüedades de los coches, que también se planteó, ¿no? Que tienen que ser de no más de 15 años, las cuestiones de los seguros, la forma en cómo se van a registrar las propias plataformas en la ciudad, porque el proyecto que nosotros habíamos iniciado o que habíamos presentado en un principio, contemplaba la registración de los conductores. Bueno, el concepto a partir de las respuestas que nos dio el Poder Ejecutivo cambió, y los que se tienen que registrar son las plataformas, y las plataformas hacerle cumplir a sus prestadores los requisitos o las condiciones. Claro. Ahí aparece esta cuestión del control. ¿El control lo van a tener que hacer las plataformas sobre los distintos conductores? ¿O hay alguna injerencia de algún área del municipio que trabaje sobre los controles y que se respete la normativa? No, por supuesto, van a tener que cumplir las dos partes. La plataforma tiene la obligación principal de hacerle cumplir a sus prestadores, y el prestador tiene la obligación de cumplir lo que ya tiene que estar cumpliendo por indicación del prestador. Obviamente, cuando haya un control y si el prestador, el chofer, el conductor no está cumpliendo con las normativas, sanción, va a tener una sanción el vehículo y probablemente también la plataforma por permitir que ese vehículo trabaje en esas condiciones. Claro, correcto. ¿Sí? Eso va a ser así. O sea, la obligación principal le corresponde a la empresa, a la plataforma, digamos. La obligación secundaria, si se quiere, pero no menor, es al conductor, que tiene que cumplir con la normativa vigente. Bien. ¿Mica? Sí, en caso de que tal vez cuando se dio a conocer que van a tener que renovar la licencia y contar con esta licencia profesional, sabíamos que hay una franja etaria específica justamente como para poder contar con la misma. ¿Qué pasa para aquellos que quedan afuera? Porque entiendo que, ante la imposibilidad de trabajar, van a seguir haciéndolo porque, tal vez necesitan ese sustento económico, pero ahí, ¿qué tipo de controles o sanciones se van a aplicar? Bueno, nosotros cuando planteamos la ordenanza no la planteamos
digamos, con la licencia profesional porque entendíamos Claro. esta situación. Perdón, Sí. ese límite está en los 65 años, ¿no? Y mayor de 21. Y mayor de 21. Claro, para poder sacarla por primera vez, la persona tiene que tener tiene que tener más de 21 años y un año mínimamente de la licencia común, Sí. o menos de 65 años. Si tiene 64 años y ya alguna vez la sacó la licencia profesional, la puede seguir renovando después, puede seguir. El tema es no la puede sacar por primera vez Claro. con más de 65 años y no habiendo tenido anteriormente una licencia común. Bien. Yo por eso cuando nosotros presentamos el proyecto lo presentamos sin este requisito, entendiendo que esta metodología de trabajo es un complemento, no es, para muchas personas es un complemento, estudiantes o jubilados, que son los segmentos que por ahí estamos abordando con esta restricción. Las leyes nacionales indican que para el transporte de personas es necesario la licencia profesional y a partir de eso los bloques, digamos, empezaron a plantear, y también el Ejecutivo, de que esto era un requisito que no se podía prescindir, digamos. Yo creo que hay que hacer ajustes o creo que hay que hacer algún tipo de inciso a alguna modificación eventualmente para poder permitir estos casos, ¿no? Pues yo insisto que me parece que las personas de mayores de 65 años y los menores de 21 que estén en condiciones de trabajar tendrían que poder hacer digamos, ejercer Sí. este trabajo, digamos. Pero hoy en las condiciones como está hoy redactada, no van a poder Claro. si no tienen la licencia profesional o lo podrán hacer bajo infracción, Obvio, claramente. hasta que los detecten en algún control. Pero por eso me parece que hay que tratar de buscar, o ya sea el gobierno nacional o el provincial, alguna flexibilización con esto, porque son normas nacionales las Que las tal vez quedaron regulan. viejas, ¿no? Claro, las Para que- los tiempos que corren, donde, Sí, ni bueno. hablar. ¿Y qué pasa con las motos, por ejemplo? Porque también se utilizan mucho. Tal vez uno no lo ve tanto o no sabe, pero incluso lo ve entre conocidos que dicen, bueno, agarro la moto y salgo O a sea, hacer un par de viajes. Una especie de Uber moto, por Claro, ejemplo. sí. Bueno, digamos, en el proyecto nosotros no establecemos, ponemos que el tipo de vehículo va a ser determinado por el conductor. Digamos, es una modalidad de servicio que muchos vecinos la usan, que tiene también que ver con una necesidad, con un salir muchas veces de los barrios, de las situaciones, digamos, que por ahí no acceden al transporte público o para conectar el transporte público justamente por el lugar donde pasa. Yo creo que son metodologías y medios de transporte que por ahí no estamos tan adecuados. En otros países es muy común encontrarte un taximoto, sobre Claro. todo en lugares donde tienen calles muy empinadas o calles muy angostitas. Es muy común, por ahí en Mar del Plata tenemos otra infraestructura vial y no nos acostumbramos a eso. Obviamente tiene sus riesgos, obviamente tiene que tener sus medidas de seguridad, el casco doble, ¿no? La persona tiene que ir con un casco para el transportado. Hay medidas de seguridad que se toman, obviamente hay que seguir entendiendo esta lógica, por eso me parece que en esta primera etapa de lo que fue el marco de habilitación se avanzó más que nada en el planteo de lo que tiene que ver con el similar con el taxi, con Sí. el remis, con el vehículo. Y se dejó, digamos, la puerta abierta a que esto en un futuro se pueda analizar a ver cómo va operando. ¿Qué pasa con los taxistas? Con los remiseros, después de, bueno, tantísimos años de cuestionamientos, de planteos, hasta incluso algunos proyectos propios. ¿Vos creés que esto... bueno, primero preguntarte si dentro de esta nueva ordenanza hay algo que ellos tengan que modificar, hay alguna flexibilización para lo que hacen o alguna cuestión más rígida, y si crees que iguala un poco condiciones, que en definitiva es lo que ellos pedían en una competencia, ya llegado a este punto, bueno, tengamos una competencia más leal, ¿no? Fue atendido todos los planteos que se hicieron, fueron escuchados en la comisión, en el debate de la ordenanza, y como vengo diciendo, digamos, siempre la intención fue integrar. La intención de esta ordenanza fue integrar y que ellos tengan una fuente más de ingresos para poder utilizarla en la medida de sus necesidades. Nosotros sabemos que hay un gran número de taxistas y de remises ya usan las plataformas como una fuente más de viajes, de conseguir trabajo, y hoy son los que están en mejores condiciones en este marco regulatorio, porque ya cuentan con la licencia profesional, porque ya tienen autos de en el caso de los taxis, menos de 10 años, ahora avanzamos a 15 años, estiramos la vida útil a todos los vehículos. También ahora se va a tratar de remises y de autos de alta gama a la misma vida útil de 15 Sí. años. O sea, hoy el taxista o el remisero es el que está en mejor condición para poder avanzar en este nuevo marco regulatorio, y son los vehículos que están en las mejores condiciones, porque ya tienen toda la reglamentación y la documentación necesaria para poder trabajar sin riesgo de ningún tipo de sanción. Y lo que vemos es que esto en todos lados del mundo les repercute, les regenera más ingresos, digamos. Hay momentos del día que por ahí la tarifa está por debajo de lo que es la bajada de bandera, por ahí ellos prescinden de trabajar con la plataforma, y cuando el valor sube o cuando hay alguna demanda o cuando ellos sienten que esto les sirve o les es rentable, prenden la aplicación y empiezan a trabajar. Y esto sirve ¿por qué? Porque hacer la tarifa dinámica
Por ejemplo, se da mucho que salidas de nocturnidad, de teatros en el verano, o de grandes eventos masivos, que obviamente la tarifa sube porque aumenta la demanda de manera compulsiva. Ahí cuando aumenta la demanda y aumentan los precios, eso, las propias aplicaciones les informan a los conductores que hay más demanda, que en tal lugar el valor es más alto, van hacia allí y eso genera que los mismos precios bajen. Entonces, es interesante también la forma en cual cómo esto va operando y cómo los servicios que ya existen se van acoplando, porque esto favorece finalmente al vecino, al usuario, que es para el cual nosotros tenemos que legislar. O sea, nuestro espíritu es que haya más oferta para que el vecino tenga más opciones y pueda elegir qué hacer o cómo moverse. Claro. Caminando, transporte de colectivo, en una aplicación, en un transporte tradicional, digamos, darle cada vez más opciones. También hay muchos que hoy eligen por ahí financiarse una moto, financiarse una bicicleta, Sí, ¿no? transporte propio, digamos. Transporte propio. Digamos, hay que abrirle al vecino que tenga todas las opciones y después que la calidad de cada uno de los servicios haga que sea más atractivo para cada uno elegirlo, digamos. Bueno, nos metemos en el transporte público de pasajeros. Charlando con vos esta semana me adelantabas que había llegado a la Comisión de Movilidad Urbana un detalle pormenorizado de este pedido de informes que se había hecho al Ejecutivo para poder avanzar con el pliego de transporte. Bueno, llegó, ahí se abren dos ventanas, un poco por lo que venimos charlando y lo que venimos escuchando. Por un lado es, afortunadamente, después de un buen tiempo, llegó estos informes llegaron desde el Ejecutivo para poder avanzar. Por el otro lado queda la incógnita si en algún momento los funcionarios van a bajar a hablar de esto con la complejidad y lo importante que es para General Pueyrredón. No sé si está confirmado que esto ya se va a empezar a discutir este lunes o la agenda no está cerrada todavía de lo que va a ser la primera reunión después de las vacaciones de la comisión. Sí, Gastón, ya está confirmado. Hemos publicado el día de ayer el orden del día de la comisión del día lunes 3, donde vamos a retomar el tratamiento, como bien decías vos, del pliego de transporte a partir de las respuestas que hemos recibido ya del Departamento Ejecutivo, de la Secretaría de Legal y Técnica, a los 5 pedidos de informe que se hicieron, porque cada bloque, digamos, presentó una serie de consultas o de aportes. El Ejecutivo contestó muy pormenorizadamente, detalladamente cada una de las cuestiones. Me parece que le permite esto a la comisión tener más detalle, más, digamos, ya el pliego es muy detallado, es importante, tiene más de 1000 páginas, aborda todas las cuestiones, digamos, pero obviamente había detalles que por ahí había que empezar a atender puntualmente, y me parece que esto termina de consolidar el proyecto, da varios ejemplos de cómo impactaría positivamente en los vecinos. Por citar un ejemplo, ante una de las consultas que se hicieron en uno de los bloques, planteaba cómo iba a operar el cambio de las frecuencias y de las líneas, y da un ejemplo concreto de un vecino que partía del barrio Libertad y tenía que ir a Liga, que básicamente en cuestión de alturas está prácticamente en la misma altura, pero el vecino que salía del barrio Libertad para ir a Liga tenía que pasar por el centro, pegar toda la vuelta, y ese recorrido le demoraba, o le demora actualmente, 50 minutos o 1 hora. ¿Eso es por la necesidad de mejorar líneas periféricas? Porque hoy actualmente el sistema radial hace que todo pase por el centro, o sea, claro, que terminen todas las líneas. Y a veces es innecesario. Innecesario. Entonces acá lo que se está planteando es que haya, por ejemplo, un nodo de intercambio en Libertad y 180, entonces el vecino va a poder salir del barrio, hace un transborde en Libertad y 180 y por 180 va derecho y termina en el Liga en 29 minutos, eventualmente si tuviera que ir. O sea, claro, el cambio es radical, o sea, es media hora de viaje menos de ida, media hora de viaje de claro, vuelta, es 1 hora. Es un montón. Que lo resta el vecino, es 1 hora menos que ese transporte se desgastó, que gastó combustible, que rompió las calles, digamos. Vuelve todo más eficiente, y esto es lo importante de poder avanzar con el pliego, que como siempre es todo perfectible, es todo mejorable. Sí, por supuesto. Pero esta es la tercera versión del pliego, del SITU, se fue depurando. Bueno, entonces nos parece que estamos entrando ya en una etapa de necesaria definición del pliego para ir a lo más concreto, a las modificaciones que cada uno le quiera hacer. El Ejecutivo está abierto a escuchar, ya lo plantea, digamos, en las respuestas, toma alguna de las cuestiones que le plantea la oposición y dice, sí, esto hay que modificarlo, hay que cambiarlo en este sentido. O sea, es el transporte para los próximos 20 años, y desde ya que hay una necesidad de consensuar, porque hoy le toca a esta fuerza política, mañana le va a tocar a otra, y tenemos que trabajar en este sentido, me parece, con consenso. La intención del Ejecutivo está, desde la Comisión por supuesto que está. Queremos avanzar en ese sentido, avanzar en las modificaciones para poder plantear los despachos necesarios, y después, a partir de esas modificaciones, y una vez que esté consolidado y definitivamente el proyecto, pensando que también le queda una comisión más, que es la de legislación, el Ejecutivo va a venir a responder cuando ya el proyecto esté terminado, a evaluar el real impacto que esto podría tener. Hoy el proyecto, que ya lo explicó el Ejecutivo, porque envió un proyecto y contestó preguntas,
es este. Digamos, Bien. si hay modificaciones y cambia el espíritu o cambia algo del proyecto, el Ejecutivo va a poder explicarlo. Bien. Pero primero queremos avanzar. Y por ejemplo, en esta vía que mencionabas, que dabas como ejemplo, ¿va a haber más colectivos o va a ser una redistribución de los ya existentes? Va a haber nuevas unidades, se plantea una renovación de flota progresiva con mejora de la tecnología, con incorporación de, por ejemplo, de Wi-Fi, de cámaras de seguridad, de pisos bajos. Obviamente todo esto de manera progresiva y tiene que ir también al mismo ritmo la infraestructura. Se plantean que son 105 kilómetros de infraestructura de altas prestaciones, como denomina el pliego, 105 kilómetros de recorrido que hay que adaptar y mejorar la traza vial para que los colectivos circulen. Yo siempre digo el ejemplo de la dicotomía entre los pisos bajos que se piden y que son necesarios para la accesibilidad, para hoy, no solamente para las personas con alguna discapacidad, sino para las personas mayores, porque te lesionaste, porque tuviste un problema y no te podés subir al colectivo. Bueno, eso por ahí es un contrasentido cuando se presentan, por ejemplo, proyectos para reductores de velocidad tipo lomo de burro. Porque si vos pones un lomo de burro en una calle interior, después no pasa el colectivo de piso bajo o lo rompés. Entonces, lo bueno de este pliego es que no son parches, porque acá lo que pasa muchas veces es que, como presidente de la comisión me pasa, que entran proyectos continuamente de modificar recorrido, modificar línea, vecinos que piden que llegue hasta tal punto y no hasta tal otro, o que se coloque un reductor en tal lugar. Bueno, me parece que lo principal en este segundo semestre es tratar este pliego, que es el marco general, es poner en condiciones y poner actualizar un servicio que los marplatenses y los turistas necesitan que mejore, y después se pueden ir haciendo ajustes una vez que esto esté implementado. Me parece que hoy lo troncal es poder avanzar con el pliego. Nosotros estuvimos charlando esta semana, entre otras cosas, de estos 600 refugios que aproximadamente necesita General Pueyrredón, que casi en el año 2027 estará esperando el bondi en una esquina, porque se supone que ahí para, con el clima que tenemos y demás, y sin un techo o sin estar a reparo, es una necesidad imperiosa. Esto está contemplado como otras cuestiones de infraestructura que hay que ir mejorando, como vos decías. La pregunta es, ¿todo eso va a impactar en el boleto o no? Porque te planteo esta situación, vos me dirás cómo lo ves. Un poco se jugó con esto de, imaginemos que Minela Stadium viene al Minela y dice, bueno, tengo que arreglar el techo, tengo que arreglar el campo de juego, tengo que hacer obra, bueno, vamos a cobrar la entrada $2.000, porque necesito esa guita para poder invertirla. ¿Pasa algo parecido acá, como diciendo, tengo que aumentar el valor del boleto para poder poner los refugios, el intercambiador, mejorar la infraestructura? ¿Cómo es esa relación? Depende en cada una de las áreas. El tema refugios, el planteo es que dual, digamos. Tenés por un lado la posibilidad, o sea, el concesionario tiene que instalar el refugio y tiene, una vez que lo instala, la posibilidad de amortizarlo los 20 años de concesión en la tarifa, pero los 20 años de concesión cada uno. ¿Me explico? O sea, no es que va a tener un impacto directo, se instala un refugio y eso va de lleno el primer año cuando lo instaló al boleto. No, se instala a costo del concesionario. El primer año no tiene ese impacto, eso es lo que prevé, el primer año es de gracia, sí. Y a partir del segundo año el concesionario puede, durante los siguientes 19 años que le van a quedar de concesión, prorratear en el valor de cuando se calcula el boleto, se va a prorratear el costo de esa infraestructura dentro de los boletos que se saquen de los siguientes 20 años. O sea que el impacto que puede tener no es tan importante, pensando en esto, que se va a financiar a 19 años. Claro, y ahí podría haber, no sé si lo han evaluado, lo han charlado esto o no, alguna posibilidad de que algún organismo de control o el propio municipio regularice y controle y apruebe eso. Quiero decir, si un refugio vale 100.000 pesos, que no venga el nuevo concesionario y te diga, mira, me salió 1.000.000 y por encima tengo que poner en la ecuación la inflación de los próximos 19 años y resulta que cada refugio vale 5 palos, ¿no? Por supuesto que no, que eso es verificado, los materiales, y mismo ahí se estipula el tipo de refugio para cada zona de la ciudad, difiere obviamente de lo que está más próximo al mar, de lo que puede estar un poco más distante, también un poco respetar la identidad de cada uno de los barrios, estéticamente, ¿no? Porque hay lugares que son reservas forestales o que tienen otro encuadre que por ahí no le van, estos paradores más de acero, más digamos como que tenemos en la zona centro, por ahí uno va a los barrios y encuentra otro tipo de diseño de garito, de refugio, de ladrillo, de madera, claro. Digamos, y esto está bueno, que cada cual respete su impronta y que sea en conjunto con los vecinos, pero lo que prevé técnicamente el pliego es que los refugios se puedan prorratear por los 20 años de concesión, por lo que entendemos que el impacto no debería ser tan importante, y hay otras alternativas que tienen que ver con la publicidad también. Porque hasta donde lo charlamos, no estaría permitida la publicidad política, no sé, de otra índole. Esa fue un pedido concreto nuestro de la coalición cívica, ya en el primer situ. Bueno,
digamos, la publicidad privada o la Hablamos publicidad de... publicidad en los refugios, ¿no? Claro. En las garitas. En las garitas y en las propias unidades. Ah, ok. Sí, porque, a ver, nosotros qué decimos, la publicidad del Estado, una campaña de prevención, de vacunación, totalmente de acuerdo, o sea, Totalmente de acuerdo. Bien, de cuidar el agua, de cuidar la energía, de cuidar las playas, de eso no va a haber problema. Ahora, el problema, o que por lo menos vemos nosotros de la coalición cívica, y que nos parece que hay una colisión de intereses, es cuando el candidato político es auspiciante de quien tiene que controlar. Y supongamos que el candidato político termina siendo el intendente, ¿no? Y después, ¿cuál es el vínculo que entabla con la empresa concesionaria después de haber sido cliente? O cuando está en el Estado, es cliente también, ¿y cómo lo controla después de cliente? Entonces, nos parece que ahí se rompe un poco este esquema de transparencia y de control efectivo que tiene que tener el Estado o el gobierno en este caso. Y por eso nos parece que la publicidad político partidaria, político electoral no debe estar, y muy bien el Ejecutivo recogió esto ya de las experiencias anteriores y ya está en el situ esto. Ahora, la publicidad privada o del Estado, como le explicaba recién, esa está habilitada y esa es otra vía de financiamiento que van a tener las unidades, que ya la tienen actualmente, lógicamente, pero que se le puede sumar con pantallas dentro de las unidades, como se prevé, o sea... la idea es que este cambio o esta reinversión que tenga el sector venga acompañado también con una nueva imagen que tengan las unidades y los refugios, que permita, obviamente, y sea más atractiva al sector privado para invertir allí. Yo me quería detener en algo que uno vive, te diría sufre a diario, que tiene que ver con la frecuencia. En ese sentido, ¿qué plan hay para mejorar la misma? Sobre todo teniendo en cuenta que sábados y domingo parece que nos quedamos en el tiempo y somos un pueblo y es una ciudad muy grande, baja mucho su frecuencia y los horarios también son bastante limitados, incluso dependiendo la zona. Ni hablar feriados, bueno, ahí tal vez se puede discutir de otra manera, pero ¿qué pasa respecto a la frecuencia? Aplicaciones también que a veces no funcionan de la mejor manera. Bueno, está buena la pregunta, gracias Micaela por eso, porque sí, el tema datos abiertos, ahora vuelvo a lo de la frecuencia, pero el tema datos abiertos fue uno de los planteos que hicimos. La aplicación cuando llega, que es una aplicación de funcionamiento municipal, es un buen soporte, pero a nivel mundial nos parece que, y a nivel nacional, uno agarra las aplicaciones de mapas que vienen ya con los equipos y uno, normalmente cuando quiere hacer un recorrido, el propio mapa te dice cuánto tardás caminando en bicicleta o te ofrece la opción de transporte público. Bueno, en Mar del Plata eso no lo tenemos, la opción de ver el transporte público, cuánto tarda o cuál es el recorrido, porque los datos no están abiertos. Con este pliego, y también a partir de un pedido que hicimos, los datos van a ser abiertos y esto va a permitir que no solamente cuando llega, sino cualquier mapa va a poder tener la información disponible de los recorridos de colectivos. Temas fines de semana, temas feriados, fue uno de los puntos que planteó la oposición con las frecuencias y que el Ejecutivo aclaró allí a ver, tema de recorridos, van a mejorar los tiempos porque va a haber, como te decíamos antes, no va a haber más este recorrido radial de necesariamente ir por el centro, lo que va a permitir que los de barrio a barrio se pueda conectar directamente, como decía hoy el caso del barrio Libertad, y el funcionamiento de la línea anular se va a complementar con líneas que se llaman subordinadas o jerarquizadas, que van a ir haciendo esto que decía, salís del barrio Libertad en un colectivo, y después te combinás con el anular gratis durante 1 hora, lo vas a poder hacer durante el día, o 2 horas durante la noche, sin ningún costo, en los centros de transbordo que se van a ir planteando a tal efecto que van a ser 5. Que nosotros planteamos que estos centros de transbordo sean también centros multiservicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea únicamente una parada de colectivos grandes, sino que pueda ser inclusive una mini terminal. Claro. Que incluya no solamente la parada del colectivo, sino que incluya la parada de un taxi, de un remis, de un auto de aplicación, que puedas tener eventualmente el día de mañana paradas de bicicletas para dejar la bicicleta, para dejar una moto y conectar, que haya gastronomía, que sea un mini lugar para poder frenar sería un antes y un después. Y seguir. Y eso se puede hacer con recursos no municipal, porque si nosotros nos planteamos que podría haber, no sé, una cafetería, claro, va a ser el privado el que invierta si vos le das las posibilidades, las condiciones. Y somos serios, le damos un pliego con previsibilidad, lo aprobamos con mayores consensos, sin que haya, digamos, en esto una cuestión de vida o muerte, sino trabajando para los vecinos. ¿Dónde están previstos esos intercambiadores? 5 habías dicho. 5, sí. Es zona puerto, zona regional, zona Libertad y 180, zona Museo Mar y me está faltando uno que creo que si no es en Constitución y 180, creo que Constitución y 180, Museo Mar, sí. Puerto y regional. Sí, exacto, bien. Pensadas, digamos, estratégicamente para hacer estas conexiones y ahorrar tiempos en los desplazamientos, que es un poco lo que decía, ¿no? Y descongestionar el centro y descentralizar. Claro. Porque esto es algo que, digamos, todos los colectivos tienen que
vemos cómo es la situación, pasan todos por Buenos Aires, vuelven también por Buenos Aires o por la costa, digamos. Esto va a cambiar, va a mejorar también el estado de calles, porque hoy circulan los colectivos por... Yo entiendo muchas veces, por acá tenemos la costumbre y también con el tema de la basura, que es otro tema que lo vamos a tener que en algún momento replantear, la costumbre de que la basura, el camión pasa todos los días o que el colectivo tiene que pasar por la puerta de la casa, ¿no? Entonces, esto me parece que es algo que tenemos que empezar a repensar, porque esto no ayuda al mantenimiento, o por lo menos con el tipo de unidades que tenemos hoy, no ayuda al mantenimiento de las calles y no ayuda tampoco a la seguridad vial. A la seguridad vial, claro. Creo que, o sea, cuando uno recorre, mismo en Buenos Aires, uno no ve que por las calles interiores de la ciudad de Buenos Aires circulen los colectivos, no circulan más, circulan por las avenidas con los esquema de Metrobús que ellos tienen. Bueno, yo creo que tenemos que ir a algo similar, de poder tener calles, digamos, que esto es lo que plantea un poco el pliego, de hacer 105 kilómetros de recorrido en muy buena calidad para que los colectivos puedan circular a una velocidad razonable y no se estén dañando y que no estén deteriorando las calles interiores. Claro, y que al mismo tiempo se deterioren las unidades. Perdóname, ¿hay algo previsto? ¿Se habló algo de justamente la parada donde tuvimos esta tragedia hace poquito, allí donde está la zona del skatepark? Porque una de las versiones que a mí me llegó en estas últimas semanas es que hay una intención de volarla si todo esto avanza, o no, o se sostendría. No tengo esa información, digamos, va a haber una reestructuración y nos parece que ese es uno de los puntos probablemente a reestructurar, sí, más atendiendo lo que pasó, y me parece que hay que analizarlo, obviamente se están haciendo pericias, está en una instancia, me parece, pero digo, tal vez con análisis técnico. Con toda esta nueva ingeniería vial que se le pretende dar al transporte, tal vez ya no necesitan pasar todos los bondis por ahí, tal vez alguno. Exactamente, esa es la idea. La idea es esa, básicamente la idea de este pliego es que los colectivos dejen de pasar por el centro, que el esquema radial se termine y pasemos un esquema, como decíamos, de líneas directas y de una línea anular que va a conectar estas líneas directas que van... La línea anular es la que va a hacer el recorrido Juan B. Justo, 180 Constitución. Va dando la vuelta. Exactamente. Y ahí, y ahí se espera tal vez alguna infraestructura similar, tal vez a la del skatepark, o hacías mención a Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que a veces pasa que en las avenidas frena el colectivo, frena tal vez un carga-descarga, autos en doble fila, es decir, una situación bastante compleja. Independencia, por ejemplo, es una de ellas que a veces es un caos. No sé si está previsto, entiendo que lleva mucho más tiempo, una infraestructura muchísimo más grande, pero no sé si está en agenda, en planes, poder hacer algo similar tal vez ¿Sobre Buenos Aires decís vos? Claro, o cualquiera de estas avenidas que va a hacer este recorrido directo. Claro, sí, la idea es mejorar, por lo que se prevé en el pliego, es mejorar lo que tiene que ver con paradas, con recorrido y con información a los pasajeros. Lo que tiene que ver con la disposición de cada una de las líneas, la verdad que está dispuesto. Tendría que pasar al mapa porque la verdad que no sé bien en qué lugares se van a instalar. O sea, lo que sí tenemos planteado son los nodos de intercambio, que son estos, que yo decía, tipo, trabajar una idea de mini terminal, pero lo que son con las paradas específicamente, sí va a haber cambios porque ahora las paradas van a empezar a ser de 400 metros, ya no más cada 200. Digamos, hay algunos cambios que favorecen la velocidad de los recorridos para que tarden menos. Más fluido. Y sea más fluido y se obstruya esto, que se generen menos dobles filas, menos... Claro. Porque cuando los colectivos van parando cada pocos metros, también generan incomodidad para el automovilista. Guido, ¿cuál es hoy, y ya te vamos agradeciendo el tiempo, tenemos que ir cerrando, cuál es hoy el punto o los puntos de todo esto que estamos mencionando, más todo lo que incluye el pliego, que vos ves más conflictivos, digo, a la hora de poder llegar a un acuerdo entre los distintos bloques en el Consejo Deliberante, o el que te hace un poco más de ruido por ahí? Mira, yo repasando un poco las preguntas que hicieron los diferentes bloques, yo no encontré, digamos, grandes objeciones al planteo general del proyecto. Me parece que sobre el planteo general del proyecto hay bastante consenso y ya lo vi antes. Por ahí hay algunas dudas, me parece a mí, con esto, digamos, el valor potencialmente valor de cada una de del boleto, de cómo se va a renovar la flota, digamos, de la implementación. Pero por lo que se está planteando, como está planteado hoy, esto sería un esquema para que las condiciones cambien en la infraestructura, pero no cambien tanto desde lo económico para el pasajero, sino que cambie, que le mejore el servicio sin afectarle el costo. Ahora, si empezamos a incorporar cuestiones que, como decíamos antes, abierto a modificaciones, el proyecto está, el Ejecutivo está abierto a escuchar. Ahora, si le incorporamos gratuidades excesivas o cuestiones que por ahí van por fuera, que pueden estar bien planteadas, pero que no están hoy contempladas, y sí, eso va a sumarle un costo al boleto. O sea, si planteamos, no sé, por poner un ejemplo, que tengan cierta prestación, no sé, que lo tengan sillones en vez de asientos, las unidades,
por ahí, yo le puedo poner sillones en vez de asiento, pero vale tanto la unidad ahora. Entonces va a subir el costo del boleto. Claro. Entonces, cuando uno plantea una modificación, tiene que ser también costo y beneficio y, bueno, evaluar pros y contras, ¿no? Exacto. Está claro. Entonces, está claro. ese es el punto. Por ahí hay necesidad de que el transporte mejore y va a mejorar, pero tenemos que hacerlo de manera progresiva. Bueno, no sé si te queda algo por ahí, Mica, en principio. Este tratamiento que se le va a empezar a dar en comisiones, si posteriormente avanza en sesión, se va a ser sometido a votación y demás, digo, esto es una iniciativa que el Ejecutivo entiendo que quiere que salga. Uh-huh. Y más allá de que pueda haber cuestionamientos o rechazos a la iniciativa por parte de la oposición, puede parecer una obviedad la pregunta, pero para dejarlo claro para quienes nos están escuchando también, es decir, si el Ejecutivo quiere que salga, hoy los votos están y esto se irá acomodando y el proyecto sale. Sí, a ver, hay un funcionamiento de interbloque oficialista, pero obviamente cada bloque de este interbloque tiene sus puntos de vista, no es que es una cosa homogénea, y esto es un proyecto que plantea un desafío importante, puede ser el transporte a 20 años, ya ha venido, como decíamos, de experiencias fallidas, por lo tanto no es que es tan lineal. Si hubiera sido por ahí sencillo, ya se hubiera aprobado años anteriores. Sí. Vamos a trabajar con mucha paciencia, con mucha escucha, tratando de que cada uno de los actores se sienta importante, porque así lo es, que pueda hacer su aporte y que finalmente esto redunde en que los vecinos, insisto, tengan un mejor transporte, que haya más inversión en el sector, que es necesario. Si ustedes aceleran, el lunes retoman trabajo en comisión, lunes 3 de agosto. Cerrando diciembre, ¿podríamos estar hablando de que Mar del Plata ya para el próximo año empieza a encarar un nuevo pliego? ¿O el tiempo no da? Mi intención es, te diría, yo creo que podemos llegar antes, inclusive, mi intención. Sí. Ahora, le queda comisión de movilidad, le queda comisión de legislación y le queda la sesión. Obvio. ¿No? Yo voy a, desde mi lugar, desde la presidencia de la comisión de movilidad, voy a darle el impulso y sin forzar, como hemos hecho ahora, el impulso para que esto avance, porque entiendo que todos hemos consensuado que esto es una necesidad. No puedo... No, futurología no podemos hacer, pero digo, el tiempo da como para tratarlo, ¿no? A eso me refiero. Total, y que se apruebe. Y, por cierto, tema licitación, ¿esto se abre a otras empresas que pueden estar fuera de Buenos Aires? Licitación pública nacional e internacional. ¿E internacional también? Sí, claro. Y hay, como se planteó, cláusula antimonopólica, o sea que no puede haber un único oferente. Bien. Un único actor, digamos. Puede haber un único oferente, después se tendrá que eventualmente remitir al Consejo, como pasa cuando hay únicos oferentes, pero hay una cláusula antimonopólica que no podría eventualmente ser un único actor que opere el servicio. Exactamente. Bueno, Guido, ¿te vas para el Consejo? Vamos para el Consejo. Que tienen previsto 2 actos de reconocimiento y algo que me decías que vas a empezar a laburar de cara al lunes, ¿no? Por supuesto, todos estos temas hay que empezar a trabajar con cada uno, empezar a preparar la comisión, porque no solamente está este tema, claro. Este es uno de los temas, hay otros temas también que tenemos que abordar, son todos importantes, todos tienen que ver con problemáticas locales, así que sí, a meterle para adelante. ¿Hay algo que vos tengas por ahí en agenda que también te preocupe y te ocupe, como lo fue el tema de taxistas, aplicaciones, pliego de transporte público de pasajeros, que tal vez en algún momento lo puedan encarar? Sí, a ver, tenemos varios proyectos que tenemos ahí en espera, que tienen que ver con la desregulación, por ejemplo, de lo que es las grandes superficies, con este límite que tienen hoy hasta 3 unidades de cadena de supermercado, que rige hace bastante tiempo, que tenemos un proyecto ya presentado que avanzó en su momento en la Comisión de Industria, que está discutiéndose todavía en la Comisión de Legislación, y tenemos la expectativa de que ese pueda ser uno de los temas, porque entendemos que hay necesidad también de más inversión, de más cercanía. Hay muchas cadenas que por ahí rápidamente llegan a este límite, ponen una... Y además con lo que se va extendiendo el partido General Pueyrredón, a veces es casi necesario que tengas determinados, ¿no? Ese es uno de los temas que tenemos en agenda. Después tenemos temas también con la cuestión de regularización de propiedades. Muchos vecinos se encuentran que han edificado, que han hecho alguna edificación, algún metro más en su casa, y que por ahí ahora que hay crédito, o que empezó a haber algo de crédito hipotecario para que la gente pueda comprar, hay muchas propiedades que no están aptas para poder venderse porque tienen una irregularidad de planos. Entonces planteamos un proyecto para facilitar o agilizar y que más vecinos puedan tanto vender esas propiedades que por ahí no la pueden hacer por crédito porque están sin regularizar, como para aquellos que no tienen acceso a la vivienda puedan encontrar más propiedades a un mejor precio. O sea, por ahí estos pequeños detalles que hacen a la burocracia municipal con un plano
ayornar. Le afecta a mucha gente que por ahí después no termina de poder comprar una casa o de acceder a la vivienda por un medio y termina alquilando o gastando de otra forma, ¿no? Bien. Entonces trabajamos y presentamos, se está analizando, por ejemplo, un proyecto para regularizar los metros cuadrados, dándole beneficios fiscales y positivos a la gente para que no tenga que pagar multas, no tenga que terminar el juzgado de falta hasta un límite de metraje, ¿no? Obviamente si hiciste una casa entera y no la declaraste, no. Bueno, pero ampliaste un bañito o ampliaste una habitación, bueno, y eso no incumple la normativa FOD, sino que simplemente no está declarada y eso, como no lo hiciste en su momento, ahora te corresponde una multa, bueno. Bien. Correcto. Guido, ha sido un placer. Cuando quieras, acá estamos. Muchas gracias. Gracias por la visita a La Rosca. Que tengas un buen fin de semana.